Pues dicho eso, dicho esto, también quiero, antes de empezar, disculparme por no haber podido asistir a las 2 semanas anteriores de seminario y, por lo tanto, no he escuchado a mis compañeros que han hablado tanto el día 7 como el día 14 y posiblemente pues, pueda repetir algunas cosas que comento aquí y simplemente disculparme ante ellos por no haberles escuchado, ¿no? Y también quiero dar las gracias a Francesc porque realmente ha hecho una ponencia magnífica y voy a intentar sobre la marcha no repetir algunas cosas que él ha comentado y entonces mientras él hablaba he dado la vuelta a mi cabeza y voy a centrarme más, no voy otra vez a repetir todo lo que él ha comentado sobre las revistas y demás, sino que lo voy a centrar más bien en el ámbito artístico, más que en lo que son las revistas en sí, el concepto de la revista, ¿no? Para no coincidir, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Perdón, que me estaba equivocando de tecla. Bueno, no voy a comentar quién es González Martí, aunque he hecho esta breve reseña, porque evidentemente a lo largo de todos estos días pues, se habrá comentado, ¿no? Pero realmente cuando estaba preparando simplemente la comunicación y preparando esta diapositiva, yo decía, Dios mío, que no tengo sitio, ¿no? para poner más cosas, ¿no? Y simplemente son datos aislados, ¿no? Eso quiere decir que la trayectoria de este personaje es realmente impresionante, ¿no? Es casi decir, pero ¿de dónde sacaba el tiempo para hacer todo lo que hizo, ¿no? Y es, todo lo que abarca, ¿no? Pues desde ser licenciado en Derecho, estudiar Bellas Artes, dibujo, literatura, coleccionista, cerámica, o sea, la lista verdaderamente es inmensa, los puestos que ocupó a nivel académico, sus relaciones, bueno, realmente es un personaje indispensable, evidentemente, para la cultura valenciana y yo creo, ya digo, que debería de salir del ámbito valenciano y ser mucho más conocido y apreciado en el resto de España. Desde el punto de vista, bueno, aquí había hecho un resumen que también evidentemente ya ha sido tratado, pero sobre todo a mí no que me impresiona, sino que conozco más su aspecto de historiador de la cerámica, porque durante muchos años, antes de entrar a trabajar en el Museo Lázaro Galdiano, que es donde desarrollo mi profesión desde el año 1996, estaba muy vinculada a la cerámica y de hecho he venido en varias ocasiones a este museo a explicar cerámica con mis alumnos, ¿no? de Madrid, de la Escuela de Arte y Antigüedades, ¿no? Entonces conozco evidentemente toda su bibliografía desde el punto de vista de la cerámica y tengo que decir que nadie puede enfrentarse a la cerámica levantina sin los estudios de González Martí, o sea, es como andar a ciegas, ¿no? Verdaderamente sus aportes, no solamente desde el punto de vista de coleccionistas, sino sus aportes desde el punto de vista de la historia de la cerámica son verdaderamente impresionantes, ¿no? Y es quizá la faceta que yo, evidentemente, más conocía de González Martí, o sea que prácticamente sus publicaciones son manuales insustituibles e indiscutibles para el estudio de la cerámica. Luego, evidentemente, también tiene su faceta, como ya se habrá comentado y algo ha mencionado Francesc, pues todas esas monografías dedicadas principalmente a la pintura, también dentro de ese ámbito valenciano, su crítica de arte, artículos publicados en infinidad de revistas. Pero el objetivo de mi participación en este seminario es hablar de los primeros años de González Martí. Yo me voy a quedar prácticamente cuando crea impresiones, o sea, cuando edita impresiones hacia el año 1908 prácticamente. Entonces voy a hablar de un joven Manuel González Martí y sobre todo la relación que yo creo que tiene con el mundo madrileño en la faceta como dibujante, ¿no? Entonces vamos a hablar de Folchi, aquí se menciona Folky, no, seguramente mencionaré de las dos maneras, y me voy a centrar pues, en ese arte reidor, que me parece una expresión muy bonita,
que su primer biógrafo, Lacombe, en 1926, define, ¿no?, esa faceta como dibujante, ese arte de juventud. Bueno, pues vamos a empezar. A mí me resulta curioso, ¿no?, porque estamos hablando de este arte reidor. Entonces, por el seudónimo que es conocido, que Jaume pues lo ha mencionado esta mañana, con ese seudónimo que él utiliza, que es Folchi o Folky. Su origen, ¿no?, todos saben, y lo ha comentado él, que en la década de los 90, muy cercano a casi cuando él va a hacer su primera revista, que es Cascarrabias, pues se inunda la prensa prácticamente nacional de la famosa historia del rapto de doña Elvira, que es una de las hijas del pretendiente carlista Carlos VII, por un pintor, o el rapto por un pintor, dicen que florentino, mediocre, que se llama Folky, y bueno, pues toda la prensa se hace eco de esta noticia, del discurso que hace su padre expulsándola de la familia y demás. Y entonces, bueno, en ese mare magnum, ¿no?, en esa cantidad de noticias que, ya digo, abarca prácticamente la totalidad de la prensa nacional, pues Manuel González Martí decide utilizar ese seudónimo con el que va a ser conocida su faceta como dibujante. Y ya cuando lleguemos a Cascarrabias mencionaré también cómo juega con esa ambigüedad de que incluso la prensa recogió que como Folky venía a ser el dibujante de una revista que acaba de aparecer en Valencia. O sea, ni tan siquiera se sabía que estaba detrás Manuel González Martí, sino que pensaban que era el famoso pintor que había raptado a doña Elvira, ¿no? O sea, jugando un poco con esa ambigüedad. Bueno, pues entonces vamos a comenzar a hablar de esta faceta. Yo, creo que el origen, no el origen, sino de dónde se nutre como dibujante Folky, está principalmente en ese ámbito del dibujo satírico, humorístico, y sobre todo hay dos zonas de España, como es Madrid y Barcelona, que acaparan la que es la mayor parte de revistas que se publican en ese momento. Yo me voy a centrar principalmente en la prensa madrileña y sobre todo en la prensa que va desde 1980 hasta 1906, que he puesto aquí, que es justo los años de actividad de Manuel González Martí, bueno, de Folchi. No voy a mencionar, aunque sí tenía recogido, hablar un poquito de las revistas más destacadas, porque ya lo ha hecho estupendamente Francesc y no quiero insistir, pero aquí hay una relación, no toda, por eso están los puntos suspensivos, pero de las revistas más significativas que había en Madrid en esos últimos 20 años del siglo XIX. Tienen marcada dos, como es Madrid Cómico y Gedeón, porque son las que verdaderamente van a influir más directamente en Folky, pero simplemente he puesto algunas de las... Una cosa es que yo creo que influyen estas dos más, pero, por ejemplo, Don Quijote o El Buñuelo, La Risa Avispa, yo creo que todas esas las conocía, evidentemente, y en cierto modo también pudieron influir en el joven González Martí. Si vemos las fechas que he puesto en cada una de estas revistas, vemos que muchas de ellas tienen una vida muy efímera, porque eran tal cantidad de las que aparecían que era imposible que podían sobrevivir, ¿no? Porque es que se solapaban unas a otras, ¿no? Unas de tendencia más republicana, otras más conservadoras, unas más anticlericales, pero realmente era tal la cantidad de revistas que era imposible que pudieran sobrevivir. Incluso algunas son escasos números, a veces no llegan ni al año, pero verdaderamente es muy interesante el manejarlas, ojearlas, y se pasa un rato muy agradable leyendo estas revistas, leyendo todas estas críticas, y realmente, bueno, hace unos años, aprovechando una colección importante que tenemos en el Museo Lázaro Galdiano de dibujo satírico, pues entré en contacto con todas estas revistas y recuerdo que es que las gozaba, intentando buscar los dibujos, a qué parte en qué revistas había publicado y demás, pues es que ibas a buscar una cosa, pero ya te leías el número entero, y realmente aprendí mucho, sobre todo de literatura, con los famosos paliques que publicaba Clarín
en Mundo Cómico, pero se aprendía de todo, de ver también los intereses, las distintas posturas sobre los acontecimientos que estaban sucediendo en España o en Madrid, pero que realmente es un tema muy apasionante. Bueno, pues estos son algunos de los números de las revistas que en ese momento se publicaban en Madrid, y no voy a decir nada porque ya he dicho que Francesc lo ha hecho muy bien, pero pues la tendencia desde el Buñuelo republicano a Gedeón más conservador, prácticamente en todos había esa crítica política, social, religiosa y demás. Estas revistas se caracterizaban, aquí hay un ejemplo de las que he citado antes, se caracterizan por tener normalmente pocas páginas, no tienen muchas páginas, y donde el dibujo ocupa un lugar muy importante. En la mayoría de los casos, la portada, pero también en el interior, ¿no? A veces pueden tener hasta 4 páginas, 8 páginas, y es muy importante la ilustración, ¿no? Siempre, como también se ha comentado anteriormente, en los textos y también en las imágenes, sobre todo lo que predomina es ese carácter alegre y festivo, que es lo que quieren principalmente demostrar, y también es muy interesante, aparte de lo que ya he mencionado, esa crítica literaria, como en Madrid Cómico nos hace Clarín con los famosos paliques, también está esa crítica teatral, que es muy interesante ver todas las inauguraciones, la temporada de teatro, la música, los conciertos, o sea que realmente el panorama es muy interesante. La aparición podía ser unas veces semanal, otras veces quincenal, pero claro, con ese mare magnum de revistas, que unas aparecían los domingos, otras los jueves, otras los miércoles, o sea, prácticamente era una cantidad de información y una cantidad de información que era prácticamente abrumadora. Se caracterizan estas revistas por lo que ha comentado de los cabezones, que era lo que también llamaban monos, que eran esos dibujos de trazo rápido que iban acompañados con un breve texto. Y normalmente a los dibujantes que trabajaban estas figuras se les llamaba pintamonas, ¿no? Que van a ser la manera de trabajar de estos caricaturistas. Es un estilo que aparece ya, una manera de hacer, estos de los cabezones o los monos, que aparecen en los años 60 y 70 del siglo XIX, pero que actualmente prácticamente podemos decir que sigue vigente, ¿no? Porque quien va a hacer ahora, si vas a un dibujante que haga una caricatura, sigue haciendo lo mismo, ¿no? O sea que es una manera que ha pervivido a lo largo de la historia. Aparte de esos monos que ocupaban principalmente, sobre todo en los años 80 y parte de los 90, ocupaban las portadas, aunque luego también en el interior aparecían más. Aparte de eso, también teníamos esa crítica política, clerical y social que vemos ahí, por ejemplo, en algunas revistas como La Caricatura, Gedeón, o una que fue importantísima a finales ya de la década de los 90, que es Monos, ¿no? Que además cogió el título de esos cabezones, ¿no? para hacer para su cabecera. Bueno, ahora lo que voy a hacer, aparte, yo ya he dicho que no iba a comentar lo de las revistas, que he ido pasando sobre la marcha, las tendencias, los editores, los directores, porque ya lo ha hecho fantásticamente Francesc. Yo creo que hay una serie de dibujantes que influyen muchísimo en la manera de hacer de Fulci, ¿no? Y que van a marcar esos primeros dibujos que da a conocer, sobre todo a partir de la publicación de Cascarrabias. Entonces voy a hacer un breve recorrido muy rápido, pero un poquito para que vean pues la variedad de dibujos, bueno, no la variedad, porque prácticamente vemos que esos monos cabezones van a estar presentes prácticamente en todos, ¿no? Y voy a hacer hincapié luego en sobre todo los que creo que más influencia van a tener, pero voy a pasar por algunos, ¿no? Yo creo que Perera
es un personaje que, a partir que nace muy burgalés, que nace en 1836, pero que tiene una actividad muy importante a finales de la década de los 70 y de los años 80, ¿no? Y que, bueno, pues va a trabajar en revistas importantes en Madrid, como es La Avispa, La Risa, La Lidia, Gil Blas, La Filosera, La Viña, El Bazar, siempre en una prensa de tipo liberal y anticlerical, que es donde él más se va a desarrollar. También Pellicer va a ser otro dibujante que va además a influir en un dibujante o caricaturista muy destacado de esos momentos, que va a ser Manuel Luque de Soria, y que va a ser uno de los grandes dibujantes, sobre todo de mundo cómico y de una revista fundamental también dentro de la prensa madrileña, que es Gil Blas. He puesto en todas ellas el personaje o el dibujo que está justo a la derecha de lo que ustedes están viendo. Es el personaje, en este caso es Pellicer, y siempre, casi todos, no se dibujaban a sí mismos, sino que otro gran dibujante les dibuja, ¿no? En este caso es Pellicer, dibujado por, creo que Navarreto, me cachis, no lo veo ahora mismo bien. Bueno, aquí tenemos a Gutiérrez Pons, más conocido como Pons, que es uno de los grandes dibujantes de Madrid cómico. También trabaja y se le ve mucho en la prensa catalana, en lo que va a ser Barcelona Cómica, una revista que también creo que influyó bastante en González Martí. Va a ser el director artístico de una revista importante, como va a ser La Caricatura, y también, por supuesto, trabaja en La Broma, Los Madriles, y en una revista que está dedicada al arte taurino, como es La Lidia, que en la mayoría de ellos van a trabajar también, y yo creo que van a ser importantes por González Martí, porque en Madrid él sí va a colaborar muchísimo en las revistas taurinas, sobre todo en la gran revista que se mantiene hasta muy, muy avanzado el siglo XX, como va a ser Sol y Sombra, que tiene una colaboración bastante intensa. Aquí tenemos a Manuel Luque de Soria. Es un dibujante al que conozco especialmente porque en el Museo Lázaro tenemos más de 100 dibujos de Manuel Luque. Es muy interesante toda su actividad en la prensa madrileña, como Madrid Cómico, Día de Moda, La Risa, El Lápiz, Gil Blas, La Viña, Satanás, El Buñuelo, La Filosera, o sea, prácticamente en todas, pero dio el salto a Francia, en París, y allí trabajó bastante con La Caricatura, la gran revista francesa, y también en Los Hombres de hoy en día. Luego se dedicó a la pintura a partir de 1812. Pero es muy interesante por ver un poco también cómo todos estos artistas se ganaban la vida, por eso cobraban muy poco, evidentemente, por sus colaboraciones en la prensa, lo que hace que prácticamente tengan que mandar dibujos prácticamente a todas, y también tenían una faceta, por ejemplo, Manuel Luque, así lo ibas, que desarrollaban su trabajo en los cafés, ¿no? Entonces, dependiendo de las tendencias, como reflejó perfectamente Cela en su famosa Colmena, en los cafés era un centro de reunión y de tertulia donde acudían literatos, artistas, políticos, donde se hacía una crítica, aparte de lo que es la revista en sí o lo que era la prensa, pues hablada, y verdaderamente los ambientes eran extraordinarios. Debía ser, a mí me da una envidia atroz el no poder asistir a una de esas tertulias improvisadas que se realizaban en esos cafés. Y Manuel Luque pues iba sobre todo a los que estaban situados en la Puerta del Sol y lo que era la calle Alcalá, donde en Madrid estaba el núcleo de todos esos cafés, y aparte de participar y de escuchar, pues montaba su caballete y retrataba a los que querían pasar por allí, algo que verdaderamente sigue pasando en la actualidad, ¿no? Llámese en la calle, en las plazas, ¿no? Sigue siendo un centro donde todos estos personajes que se dedican un poco al dibujo humorístico siguen ganándose la vida de esta manera. Bueno, y aquí tenemos al famoso Cilla, que ya ha sido comentado con anterioridad, y que realmente es uno de los que más va a influir, yo creo, en lo que es la formación o en dar el pistoletazo de salida a esa faceta dibujante de Manuel González Martí.
Es interesante también todo, por eso he puesto estas dos imágenes, en este caso de Filla, donde dice los hombres del día, en este caso son nuestros toreros, otra vez son nuestros pintores, nuestros políticos, nuestros actores, nuestros escritores, porque luego hay cuando ya llegaremos a ello, pero habrá un momento en que Fulci también en impresiones va a dedicar esa serie a los revolucionarios del arte, ¿no? O sea que la idea de todos de esa serie ya está en estos ya está publicada en estos diarios, ¿no? También tenemos a otro personaje que también es importante en estos momentos, como es Said de Hermua, más conocido como Mekachis, ¿no? Casi todos estos dibujantes tenían, evidentemente, un seudónimo con el que eran conocidos, y bueno, pues ahí también tenemos a nuestro Fulci, ¿no? Que también elige un seudónimo para ello. Si vemos en estos dibujos, aparte de los cabezones, que son los que tienen, digamos, lo común prácticamente en todos, también vemos cómo ya poco a poco van a evolucionar, y en esa nota de actualidad, en esas reflexiones de un ministro, vemos cómo Mekachis ya va reduciendo un poco las cabezas, o sea, se van convirtiendo en otra cosa, ¿no? Toda esta evolución, ¿no? Se va a ir produciendo a finales de los años 90 y, por supuesto, también lo vamos a ver en los dibujos de Fulci, como esa evolución también la vamos a ver. Aquí tenemos otro dibujante extraordinario, que es Pedro de Rojas, el sevillano. Simplemente sus dibujos que están aquí, ya digo, a su derecha, son muy graciosos, porque esa está cogida de una revista que es Don Quijote, es una revista muy graciosa, por decirlo de alguna manera, donde le está cayendo una gota de agua y dice, aquí es donde ha caído el agua. O sea, era todo calvo y solo tenía un mechón de pelo aquí en la cabeza, ¿no? Y bueno, apenas tenía dientes. Es un personaje muy interesante, de una calidad artística extraordinaria, como vemos en ese maravilloso dibujo de Mariano Benlliure, que publica Blanco y Negro, o en el de Sinesio Delgado, que el dibujo le tenemos en el Museo Lázaro Galdiano, que es justo de un año antes. No solamente es uno de los grandes dibujantes, sino que también Rojas fue director de varias revistas, entre ellas en un momento determinado de Madrid Cómico, de España Cómica, del Buñuelo, de la Caricatura, o sea que no solamente dibuja, sino que también en ciertos momentos dirige las revistas, y luego tiene una etapa interesantísima cuando se traslada a Argentina y allí en Buenos Aires funda Caras y Caretas, ¿no? Moya, este sí que va a ser un personaje o un dibujante que va a influir de una manera clarísima en González Martí, a través, evidentemente, de Gedeón, porque Moya es el gran dibujante de Gedeón, ¿no? Y entonces, bueno, no solamente influye en lo que es el concepto de la revista en sí, sino que también va a influir, pues evidentemente, la manera de hacer y de afrontar el dibujo en esa revista. No solamente Moya va a ser el dibujante y va a llevar la dirección artística de Gedeón, sino que también va a trabajar en la avispa, en el fusil, en la caricatura, prácticamente en casi todas las revistas. Aquí tenemos otro dibujante que yo creo que puede influir menos en Fulci en los primeros momentos, pero que conviene tenerlo en cuenta, es Navarrete. Es un dibujante realmente excepcional, y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva una colección, prácticamente todos menos la portada de la revista de la Vida Moderna. Todos los demás dibujos se conservan en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y realmente es un dibujante extraordinario que se aleja un poquito de lo que están haciendo los demás, pero que, bueno, simplemente en este repertorio que hemos visto, los pequeñitos que están arriba, empezando por el primero, recuerdan bastante un poquito a lo que hará Fulci posteriormente, y también a un caricaturista o un dibujante que yo creo que hay una relación con Fulci clarísima, que va a ser Capuz, ¿no? Y que están ahí en la línea de estos dibujos de Navarrete. Al igual que Pedro de Rojas, también es uno de los grandes responsables de cruzar el Atlántico
y fue muy importante para el dibujo satírico en Chile y también en Argentina, también en Buenos Aires, junto con Pedro de Rojas. Y luego Savdaró, que también es el otro gran dibujante de Gedeón, pues también va a ser bastante influyente o va a tenerlo en cuenta Fulci en sus primeros años. De hecho, el retrato de Savdaró, hecho por Sancha en 1923, es ya muy moderno, pero Sancha será otro personaje, un artista muy importante para Fulci. Luego le veremos más adelante porque yo creo que estos son los que he mencionado aquí, son los que de él, los que Fulci se va a nutrir, y luego hay otra parte que la pondré al final, que serán los pintores, los dibujantes que están trabajando a la vez que él, ¿no? Y Sancha realmente va a tener en él una influencia muy importante. Luego pondré dibujos de Fulci con Sancha y prácticamente hasta cómo trabaja los fondos, las líneas, el pelo, las orejas. O sea, va a tener una relación muy importante en un Sancha anterior a 1923, en un Sancha de 1900 o 1901. Bueno, entonces este es un poco el panorama de lo que era Madrid, de los dibujantes más importantes, que eran los que colaboraban en esas revistas que Fulci tenía, que leía y que conocía, ¿no? Y que veía, ¿no? A la vista de todo eso, decide crear una revista como va a ser Cascarrabias, que es la primera donde él se va a mostrar como dibujante. De hecho, es la primera vez que ahí va a firmar como Fulci. Y bueno, como comenta La Comba en su biografía, ahí pongo un poco la historieta resumida, pues en uno de los descansos de la vida universitaria, de un día a la salida de clases, se reúnen tres amigos, como es González Martí, Sales Llovera y Ricardo Lautonía, y se reúnen y empiezan, pues deberían posiblemente tener Gedeón en la mano o lo acababan de leer, y entonces pues dicen que Valencia que lástima que Valencia no tuviera una revista de ese tipo, aunque sí había prensa de humor, como ha quedado demostrado en Valencia. Y entonces parece ser que González Martí dijo: si vosotros queréis, fundamos una igual en Valencia. A lo que contesta Llovera: si tú la dibujas, yo la escribo. Y entonces el otro amigo, Lautonía, dice: y yo la pago. Entonces, bueno, seguramente no sería tan sencillo, ni queda así muy bien dicho, pero bueno, así fundan Cascarrabias en 1897 y es el periodo de política valenciana, ¿no? Y es donde se da a conocer como Fulci como dibujante. Si nosotros miramos la cabecera de ambas revistas, pues evidentemente la relación está clarísima, ¿no? Y ha hablado Francés, que por un lado está Gedeón, que es el que lleva la revista madrileña, y por otro lado está Cascarrabias, que es el que lleva la revista en Valencia. Pero aparte del personaje en sí, fijémonos en la tipografía, ¿no? Las dos cabeceras en rojo, las dos cabeceras, la primera letra en grande, el personaje metido dentro de esa primera inicial, y realmente, o sea, está clarísimo de dónde viene la influencia, no solamente ya desde el punto de vista de crear una revista, de la idea de la revista, sino estéticamente la revista. Pues lo hemos visto antes clarísimamente, lo que se estaba haciendo tanto en Gedeón, como lo que se hacía en Gedeón, como lo que se hacía en el resto de las revistas, de Madrid Cómico, La Avispa, El Buñuelo y demás, eran los famosos monos o los famosos cabezones, ¿no? Pues bueno, estas son tres imágenes de Cascarrabias, la famosa de los hermanos Benlliure y la del indulto, que también ha puesto Francés, y sobre todo he querido poner la de Ignacio Pinazo, por la relación que va a tener posteriormente González Martí con Pinazo, que le va a llevar a escribir una monografía fantástica del pintor. Cascarrabias tiene una vida muy efímera, pues no llega ni al año, son unos meses, y bueno, ahí surge en diciembre del año siguiente, de 1898, Capitán Veneno, que bueno, la imagen que tengo es esta, pero seguramente las letras también estarían en granate. El personaje del Capitán Veneno está en la inicial, o sea que prácticamente estéticamente las tres revistas están unidas, ¿no? La vida es cortísima, yo creo que no sé si es 1 o 3 números los que
que se conservan de Capitán Veneno, en los que lamento decir que no he tenido ocasión de poderlos ver al natural, y a partir de Capitán Veneno pues para también su producción y luego interviene en arte moderno desde 1900 o en Valencia artística. Bueno, entonces esto es lo que había en Madrid, lo que yo creo que influye de Madrid en González Martí, en Folchi, y por otro lado, desde cuando cierra Cascarrabias, cuando termina Capitán Veneno, él comienza con Madrid una colaboración desde el punto de vista artístico de nutrir con sus dibujos a la prensa madrileña. Evidentemente, por eso Madrid Cómico era muy importante, como he dicho al principio, porque es donde se va a dar a conocer en la prensa madrileña. Y vamos a poner una serie de imágenes de sus colaboraciones en la prensa madrileña, pero en cuanto vean los personajes y los dibujos que pone, Valencia va a estar siempre presente en esas colaboraciones, ¿no? Este es uno de sus primeros dibujos, que es Teodoro Llorens, del que también se ha hablado, uno de los grandes poetas valencianos, periodista, senador, diputado y puntos suspensivos, que manda a la revista, o que va a publicar en Madrid Cómico el 3 de agosto de 1901. En la izquierda está el dibujo preparatorio para la revista. Es uno de los dibujos que conserva el Museo Lázaro Galdiano, y gracias a él y a Alder Rombau va a ser los que yo hace unos años entré en contacto con Folchi o con Manuel González Martí. Si vemos este dibujo, lo que pasa es que las fechas son muy cercanas, pero son muy importantes. Lo que está trabajando en Cascarrabias es 1897. Lo que vemos aquí es 1901, o sea, es un periodo de tiempo muy corto, porque estamos hablando de 3 años, pero la evolución es muy clara. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que está haciendo en Cascarrabias y está muy cercano a lo que está haciendo Sancha, que luego pondremos para ver. Y va a ser el estilo que vamos a ver en Folchi cuando cree impresiones. Esta es también, no colabora con Madrid Cómico como de una manera continuada, sino que empieza en 1901, luego hay un parón y luego vuelve en el 10 y en el 11. O sea que no es un trabajo continuo. Aquí tenemos otro de las portadas, también de 1901, que es Gaspar Rimbaud. El dibujo también lo conservamos en el Museo Lázaro Galdiano. Es muy interesante el dibujo, no creo que sean anotaciones de Folchi, sino de la edición de la revista, donde se dice cómo hay que editar, el tamaño. Se ve abajo, pero está cortado, o sea, todo lo que son como las pruebas, ¿no?, para la impresión de la revista. Curiosamente, este personaje, Enrique Gaspar, se hace la publicación y siempre se dice por la fecha, que coincide con el estreno de una de sus obras en el Teatro de la Zarzuela, como es La tribu salvaje, pasatiempo cómico lírico en un acto y 4 cuadros. Pero realmente Rimbaud va a tener una relación bastante de parentesco con González Martí a través de su mujer Amalia, ¿no? O sea que es siempre, porque si no, no tendría nos costaría buscar un poco la relación de por qué manda este dibujo, pero aparte de esa relación, también hay que decir que Gaspar Rimbaud se traslada a vivir a Valencia y aquí va a estar, pues, no sé, ahora mismo lo tengo aquí anotado. Bueno, residió en Valencia, no tengo la fecha exacta, pero va a estar aquí hasta estuvo aquí hasta 1842 y emparentó, ya digo, con su esposa. Y tengo que decir, también para aprovechar, que el Museo de Cerámica de Valencia, en su Gaceta de Folchi, en su boletín, en el número 32 de 2017, le dedica un artículo a este dibujo de González Martí y al dibujo del Museo Lázaro Galdiano. Aquí tenemos otras colaboraciones, también en 1901, prácticamente tanto en enero, en agosto, en mayo, en julio, prácticamente en ese año está colaborando de una manera intensa con Madrid Cómico, y en estos dos personajes sí se ve evidentemente esa gran relación, bueno, evidentemente con Tomás Llorens, como no, pero con el pintor Alberto Pla, que es un pintor valenciano muy cercano a
al luminismo y a Sorolla, que fue alumno de Ignacio Pinazo, o sea que prácticamente cuando se buscan los personajes todo va unido, o a Rodrigo Soriano, el diplomático y periodista vasco, pero que justo en 1901 es nombrado diputado de España por Valencia, ¿no? Entonces se ve prácticamente cómo traslada, a través de la colaboración en Madrid Cómico, está trasladando Valencia a Madrid, ¿no? O en ese interés, o como tenemos aquí también, en 1901, los tipos valencianos, la Feria de Valencia, la Huerta, o sea, Valencia siempre presente. Y aquí, bueno, también en 1991 y luego está el parón, bueno, perdón, hemos visto en 1901 y luego ya 1911 y 1910 esos otros dibujos que encierran algo más detrás de una manera muy sutil, que ya ha comentado Francesc, pero que hay que esperar y ya es una etapa diferente. Ya digo, 1901 para su producción de Madrid Cómico y vuelve otra vez luego en 1910 y 1911. Y prácticamente se puede decir que a partir de ese momento ya es muy difícil ver a Fulci en la prensa madrileña. Prácticamente es casi imposible. Bueno, aquí tenemos también esa colaboración de 1911, donde este dibujo de la vieja pudibunda de Fulci, que podrán ver esta tarde el dibujo original, porque me han comentado, yo no lo sabía, pero que en el álbum de Amelia está el dibujo original para este dibujo, que, como ven, al lado contrario de la diapositiva, volvemos a ver a la misma vieja en el Día de Difuntos, pero que cambia el fondo. Eso es lo vemos con alguna asiduidad dentro de las obras de Fulci, como utiliza parte de sus dibujos y los va adaptando y, digamos, lo aprovecha para publicarlos en otras revistas, en este caso en la revista Faros, que es también una revista que se edita en Madrid en el año 12. Y prácticamente digo que aquí 11 y 12 son las últimas veces que o por lo menos que yo le he podido seguir la pista en la prensa madrileña. Tiene una colaboración también bastante intensa justo en el año 7-8, cuando va en los preámbulos de fundar Impresiones. Ahí tiene una actividad intensa dentro de la prensa taurina en Madrid, como va a ser la revista Sol y Sombra. El Museo de Ávila conserva algunos de los dibujos preparatorios para estas portadas y, bueno, pues no los tenía identificados el Museo de Ávila, ni el personaje que estaba representado, ni cuándo se habían publicado. Y, bueno, ahora tenemos la suerte de tener todas estas hemerotecas digitales que la verdad ayudan un montón en la investigación. Y, bueno, pues aquí los he podido un poco casar, ¿no? La caricatura de Joaquín Navarro Quirico, que se publica en el año 1907, o la de Regatín y Mazantinito, también de ese mismo año. Bueno, ahí tenemos más, a Lagartijo Chico, a Lagartijo, y ahí en la otra parte de la diapositiva ven a Manuel Luques de Soria como en 1880, o sea, estamos hablando como 25 años antes. Si vemos la representación de lo que es Frascuelo y Lagartijo, la manera de la montera, la cara y demás, pues prácticamente no es lo mismo, porque ya Fulci se está decantando por un estilo, han pasado 25 años, pero la idea está muy, muy latente. Y esta es la diapositiva que yo les comentaba, la del retrato de Bombita, Chico, y un dibujo del retrato de José de la Serna, donde vemos que realmente la influencia es muy grande, la que tiene Sancha con Fulci, evidentemente, de Sancha, que luego veremos alguna obra más de él. También por esos años, y siguiendo con los toros, trabaja o colabora con Arte Taurino, ya no solamente con las cabezas, sino también dentro de estas historias o viñetas mucho más historiadas, como es esta que pasa el ídolo, ¿no? Abriendo paso, que el gran maestro pues va a subirse al coche para ir a la plaza. Bueno, entre medias de lo que hace Mundo Cómico, la primera etapa, no la última, y lo que está haciendo en 1907 en Sol y Sombra, pues él publica esta otra o edita esta otra revista, que es Impresiones, en la que ya lo hemos comentado, y igual que
está la historieta de que los tres amigos se reúnen y dicen que venga, si nos animamos todos fundamos una, pues aquí hay otra anécdota parecida. Fulci en estos momentos es profesor, está trabajando en el ayuntamiento y por las tardes pues parece ser que sacaba unos dineros como profesor de dibujo. Y entonces hace el comentario a los alumnos de que si ustedes me proporcionan de suscriptores, cada uno, pues yo saco la revista. Posiblemente sea así o no, pero Impresiones va a ser una revista mucho más importante de lo que fue Cascarrabias y en principio pues llenó un periodo de lo que va a ser el periodismo valenciano. Aquí es la portada de, creo, no sé si es el número 1 o el número 7, no recuerdo ahora mismo. No sé, no veo ahora mismo, pero es la que le dedica a Blasco Ibáñez, que ya Francés ha hecho la comparativa del dibujo que hizo para la portada de Impresiones con el dibujo que hizo para Cascarrabias, y un poco la idea todavía sigue siendo muy parecida. Lo que hemos visto la evolución en el mundo cómico, hemos dicho que era 1910-1911, o sea que aquí todavía en 1908 está ahí, entre el pasado y el futuro, ¿no? Está ahí. Bueno, pues esta es un dibujo de Vicente Blasco Ibáñez, que evidentemente le pinta como torero. He puesto esta un poquito porque acabamos de ver Sol y Sombra, pero es porque acaba de publicar su novedad Sangre y Arena, ¿no? Y entonces, bueno, está inspirada, como bien saben, en la vida del torero sevillano Manuel García Cuesta, el espartero, que murió en la Plaza de Madrid. Bueno. Entonces aquí tenemos Impresiones, va a ser importante desde el punto de vista, no me voy a meter para nada en lo que es el concepto de la revista, sino sí en lo que es el dibujo, ¿no? Que es en lo que he dicho que me iba a centrar más después de la ponencia anterior. Entonces aquí en Impresiones es donde va a dar el salto y donde Fulci va a crear un estilo propio, diferente a lo que hemos podido ver en los dibujos anteriores. Un estilo propio que se va a caracterizar por la simplificación y por la elegancia, por un trazo muy limpio de dibujo, ¿no? Entonces, en estas dos portadas que vemos de Impresiones, una es de 1908, cuando crea la revista, y otra es de 1909. Entonces, si comparamos las dos portadas, vemos que la diferencia es enorme. Es como si estuviéramos viendo dos revistas distintas. O sea, la primera, la de 1908, Impresiones, todavía la tipografía en rojo, la primera inicial más grande, recuerda a Cascarrabias, recuerda a Gedeón, los personajes todo en una cabeza más grande, los cuerpos reducidos. Sin embargo, cuando estamos viendo la de 1909, no tiene absolutamente nada que ver, tanto en la concepción del dibujo hasta en lo que es la tipografía. Como vemos, Impresiones parece con el escudo de Valencia y parece más como si fuera parece un eslibris, más el concepto de un eslibris que de una revista. En concreto, esta portada de 1909, que va a ser ya el Fulci con personalidad propia, es un dibujo que fue muy aplaudido, el de Goya, y que fue premiado en la Exposición Internacional de Barcelona de 1912. Más que el dibujo en sí, aunque siempre se hablaba del dibujo de Goya, toda la serie, que fue la famosa serie que dedica Impresiones de los revolucionarios del arte. Si recuerdan la primera que he puesto de Cilla, donde están los toreros, donde están nuestros pintores o demás, absolutamente no tiene nada que ver, ¿no? Y en esta también podemos ver, ya lo hemos visto en la anterior, pero si comparamos la que dedica a Blasco Ibáñez con la portada que le dedica a Amalio Gimeno Cabañas, se ve clarísimamente no solamente el concepto de dibujo, que es muy, muy diferente, sino incluso lo que es la cabecera, la tipografía. Incluso en la de Amalio Jiménez vemos no solamente el Impresiones, que ya digo que parece más como un concepto de eslibris, sino como tiene lo de año 2, número 77, más, que recuerda mucho a BCE y a Blanco y Negro, ¿no? Toda esa manera de componer lo que es la cabecera de la revista. En Impresiones también utiliza esta manera de representar también a grandes personajes, como puede ser Gonzalo Cantó Vilaplana, que es poeta y dramaturgo alicantino, que colaboró bastante en Blanco y Negro y Madrid Cómico y que fue redactor de la revista satírica La Avispa. Y si vemos el concepto, esa gran cabeza pero ya sin cuerpo, es lo mismo que está haciendo otro gran dibujante de esos momentos, que es Cirano.
que es otro personaje que trabaja bastante en Madrid Cómico, pero también en blanco y negro en este momento, y que se ve la relación muy directa entre esas dos maneras de hacer. Esta manera de trabajar estos rostros sin cuerpos, solamente lo que es la cabeza, le va a llevar a hacer uno de sus dibujos más impresionantes, desde mi punto de vista, que es el dibujo de Francisco Tárraga, que publica en Impresiones en 1909, este compositor y guitarrista castellonense que se le llamaba el Sarasate de la guitarra y que posiblemente lo dibuje con motivo de su muerte en Barcelona en el año 1909. No, es un dibujo realmente extraordinario donde queda plasmada este personaje que tuvo un accidente y prácticamente quedó ciego, y a pesar de eso pues supo sobreponerse y se convirtió en uno de los grandes compositores y guitarristas que ha habido en España. Entonces, le hemos visto y ahora vamos a ver lo mismo que hemos hecho antes con una serie de dibujantes que era de los que él se inspira. Pues ahora una serie de dibujantes con los que comparte ese espacio, digamos, artístico, y que en cierto modo sí hay una relación entre sus maneras de trabajar, ¿no? En este caso es Inocencio Medina Vera, ¿no? También tenemos aquí, siempre que he podido he utilizado los dibujos que tenemos en el Museo Lázaro, puesto que vengo de allí, pues un poco también para dar a conocer la gran colección de dibujos que tenemos. Entonces, Medina Vera también trabaja en esos cabezones, pero por ejemplo en este dibujo, justo el que está el del centro, en el que siga la fiesta, ahí el dibujo, el recuerdo a lo que hace Fulci se ve clarísimamente, ¿no? Y como ven en las imágenes o en los retratos de todos estos dibujantes, entre ellos mismos se van dando coba, yo te retrato a ti, tú me retratas a mí, y están prácticamente todos formando una unidad. Tenemos a Santana Bonilla, otro dibujante que también yo creo que influye, no que influye, sino que está en la línea de todo lo que está haciendo Fulci en estos momentos con este maravilloso dibujo de Beno Rodríguez, un personaje que, pues, un poco a la manera de González Martín, ¿no? Que tampoco debía tener tiempo para nada, porque este lingüista gaditano era lingüista, filólogo, lexicógrafo, matemático, escritor político y puntos suspensivos, ¿no? O sea, realmente cuando uno se pone a ver a los personajes de la cultura española de estos momentos, dicen, madre mía, y ahora hacemos cualquier cosa, ya no puedo más, estamos agotados, ¿no? Y eran verdaderamente, no sé, ya digo, no sé si en esos momentos el día en vez de 24 horas tenía 48, porque verdaderamente las publicaciones, o sea, es que les daba tiempo a todo. Y aquí está Sancha, yo creo que es un personaje, este malagueño, que influye muchísimo en la manera de hacer de Fulci, ¿no? Tienen una colección maravillosa de dibujos de Sancha, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y aquí pues en este de el pobre, un pobre mirando un escaparate, la joven pensativa, pues yo creo que hay una relación bastante clara entre las dos maneras de hacer. De hecho, en este retrato que vemos aquí de Leal de Cámara, otro dibujante muy importante, que también yo creo que hay una gran influencia entre ellos, el retrato de Tomás Leal de Cámara está hecho por Sancha, y si comparan este retrato con el que hemos visto de Bombita Chico, que hacen Sol y Sombra, prácticamente es la misma manera de hacer, ese rayado tan característico del fondo para destacar al personaje, y bueno, la nariz, la forma de las orejas, todo eso está, yo creo que comparten bastante de lo que hacen, ¿no? Cirano, que ya lo hemos visto también comparando con la viñeta o con el dibujo de Cantó, es otro personaje, otro dibujante con el que tiene bastante relación. Pero dentro de todos estos que se relacionan, simplemente dejo para el final 4 o 5 que verdaderamente yo creo que la relación es muy clara, como es Tobar, Ramón Casas, el gran pintor catalán, Cebrián y Capuz. O sea, yo creo que todos estos están en la misma onda que Fulci, están trabajando a la vez, nada más que todos estos que he mencionado, ellos van a proseguir en toda esa faceta de dibujante, y Fulci, pues como ha quedado demostrado, cambia el dibujo por el torno, en el sentido de la palabra, no de hacer, sino de dedicarse más a lo que va a ser la cerámica, y abandona
abandona lo que es digamos, esta tarea de juventud que es el dibujo. Independientemente de lo que es la prensa, lo que son las revistas que él funda, le he encontrado un par de cosillas por estos años en las que él colabora, por ejemplo, como en ilustrar este libro de Tomarle el pelo al diablo, de José Serret Mestre, que se publica en 1903, en la misma línea de los dibujos que posteriormente va a hacer en impresiones. Y también se ha comentado su papel en la Asociación de la Prensa Valenciana. Y bueno, pues él durante unos años se dedicó a hacer lo que eran las tarjetas postales para los bailes de máscaras, ¿no? En esos momentos la tarjeta postal es muy importante, tiene una gran difusión y se hacían series conmemorativas. Y bueno, pues en este caso pues son baile de máscaras, como podía ser la Navidad, como podía cualquier acontecimiento, daba pie para hacer una serie que luego se coleccionaba, ¿m? Y que bueno, pues muchas veces aparecen recogidas en los álbumes, ¿no? Que esta tarde hablarán de uno, pero que se convirtieron en gran objeto de coleccionismo junto con los cromos, en los que también estos dibujantes participaban y que se distribuían, como a lo largo, cuando yo era pequeña también así, en las tabletas de chocolate y demás, y así también se difundían todos estos dibujantes. Y bueno, ahí tenemos, nos dice Folchi adiós, en un magnífico dibujo de Capuz, de 1909, y prácticamente yo creo que ahí, 1910, 1911, Folchi deja el dibujo en favor de la cerámica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muy esclarecedora y sobre todo esas colaboraciones con la revista de Toreo, porque es menos conocido y además era un grandísimo aficionado a los toros. Tenía que serlo, ¿no? Sí. Y curiosamente, donde se nota más esa afición es en Valencia Artística, en la que se publicó a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, y recordar que bueno, que esa afición a la caricatura y el contacto con gente del mundo de la caricatura y el humor gráfico no quedó en saco roto. Quiero decir que en el museo tuvimos un gabinete dedicado a los humoristas, abierto pues casi durante, no sé, 30 años, ¿no? Y esos fondos están por estudiar. Estos fondos están por estudiar y hay pues, dibujos de Cilla, de Sancha, de Chaudaro, de Capuz, en fin, lo que queramos de Ibáñez García de Lara, en fin, es una colección inmensa. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, por eso he dicho que por estas circunstancias terminaron emparentando. Desde 1842. Desde 1848, Enrique, que vino aquí con 5 años, hasta que se casa por lo menos en 1865. O sea, está... O sea, realmente en las colaboraciones de Folchi con la prensa madrileña está presente Valencia de alguna que otra manera. No hay nada que no hable de Valencia. Sí, porque además el padre de Enrique era un actor de teatro de Madrid. Ahí tiene que haber unión, seguro. Sí, segurísimo. Pues ya está. Pues ya está. Bueno, solamente espero no haber repetido mucho porque he estado cambiando sobre la marcha para no repetir en algunas cosas. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, ¿algún interesado en estudiar la colección que tenemos en Almacén? Creo que en el álbum de Amelia sale un dibujo que puede ser el del Capitán Verde. No lo sé, esta tarde lo veremos, porque es una especie de personaje. A mí me recordaba un Quijote, digo, pues ahora al ver la imagen, digo, Dios mío, va a ser esa. Pues a lo mejor. La veremos. Seguro. Bueno, pues si no hay nada más, ya cerramos la sesión hasta esta tarde.
donde ya hablaremos de la vertiente como educador, profesional de la educación y también de los perfiles de más proximidad con Amelia Cuñat Monleón y su colaboración a lo largo de toda su vida. Pues nada, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.